Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los juegos muy distintos entre sí, aparentemente. Estamos aquí una semana más. A mi lado se encuentra, como siempre, Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí hablar de dos juegos muy diferentes entre sí y contento porque además han salido Sí. bien, parece, ¿no? En plan... Sí. Quiero leer, porque recordad que grabamos este programa los viernes en twitch.tv/Aragon Radio, ¿vale? Me gustaría leer el comentario de Vectorate, que estaba en el chat ya antes de que empezase el programa, ¿vale? En el que decía, luce que este programa me va a costar dinero. ¿Cómo lo ves, Álvaro? Sí. Dos puntos sí. Firmamos tajantemente, porque esta semana venimos a hablar de dos juegos que nos han gustado mucho, que son súper buenos, que además no son excesivamente largos y que muy probablemente querráis añadir a vuestra lista de pendientes para este loco mayo en el mundo de los videojuegos independientes. Pero, antes de nada, primero, hay que preguntarle al chat a qué han estado jugando esta semana. Y segundo, Álvaro, ¿a qué has estado jugando tú esta semana? Pues he estado jugando a cosas chéveres. He jugado a Is, el primero de todos, el primer Is, el juego original, un RPG de los 80 que es un poco como el papá de todos los JRPGs en muchos sentidos. Me gusta mucho que el sistema de combate se llama Bump System porque literalmente lo que haces es chocarte contra otros enemigos. Y bueno, es maravilloso. Tiene sentido, claro. El Is O 1 sea, me Ancient parece Is gracioso, la Bane verdad. es increíble, es un juegazo, es un juegazo. Quiero jugar al Is 2, esto ya os lo digo. Probablemente acabe jugándome a todos los Is porque me están gustando mucho. Luego he jugado porque dije, voy a recuperar un juego que quiero recuperar siempre y luego nunca lo hago. Es el Dante's Inferno. Dante's Inferno, ya sabéis, es un juego donde es un poco vas al infierno y la gente dijo, no, es que es un clon de God of War y nadie lo quiso jugar en su día. Bueno, la realidad es que todo narrativa y estéticamente es un juego increíble, la dirección de arte es genial, el diseño de combates me parece más chulo que el de God of War, sinceramente os lo voy a decir. Y lo que le ocurre al juego es que, esto es cierto, el tramo final está siendo una cosa y no es una cosa que me esté encantando. Ya, es un juego que yo también lo recordaba así, pero pensaba que me ibas a decir, no, no es así en absoluto, tal. Espesito, ¿eh? Espesito, El espesito. final es un poco repetitivo y rayante. No, Pero hasta ahí creo ya. que es un juego que tiene muy buenas ideas, cosas muy guays. Y sobre todo el arte y la descripción del infierno y demás es increíble. Y luego, ¿a qué más estoy jugando? Porque juego una cosa más. Esto también hay que decirlo. Pero esperad, porque ahora no me recuerdo el nombre. Un ¿Eh? segundo. No me esperaba ese giro de guión de que no te acordases. Vale. Mientras tanto, ¿puedo contar yo qué he estado haciendo? Por Vale. supuesto, hombre. He estado jugando, pues a lo de esta semana, efectivamente. Pero también he estado. Esto es primicia, ¿eh? O sea, luego lo voy a contar en Eurogamer y tal. Pero os doy la primicia aquí a vosotros de los siguientes de Checkpoint porque sois los mejores. He estado jugando a Hellblade 2 Senua's Sacrifice. Oh, ¿lo puedes decir? Y hoy me dejan decirlo. Ole, ole, Y ya. ole. En plan de. Y ya. ¿Sabes? En plan de esto es lo que puedo hacer. Decir, he estado jugando a esto, punto. Vale, vale, vale. Pues muy Pero bien. bueno, pues os lo puedo decir, así que os lo digo, porque me parece una cosa guay, la verdad. Y hasta aquí mi comentario. Entonces, pues nada, como he estado ocupadita con esto, pues honestamente no he tenido Con ese mucha Noah, con el juego de esta posibilidad. semana, claro, es que... Claro, no he tenido muchas posibilidades de jugar a otras cosas. Espero que lo entendáis. Y la semana que viene, que ya me dejan, os cuento más. Hmm. Vale. Crow Country. No me salía Crow Country. Ah, creo Country, claro, pero yo no sé, o sea, pensaba que lo habías jugado la semana pasada. Bueno, sí, creo que lo jugaste esta. Es que esta semana sí como muy larga, ¿no? Claro, Siento empezas... que desde el último checkpoint han pasado muchas cosas en mi vida. Claro, técnicamente lo empecé justo después del anterior checkpoint porque lo empecé el jueves pasado y grabamos el jueves. Entonces he jugado a Crow Country durante el fin de semana pasado y es una delicia. No sé si habrá programa o no de Crow Country, entonces no quiero entrar mucho en detalles. Pero es un juego exquisito. Si os gustan los survival horror clásicos, rollo los primeros dos Resident Evil, los Dino Crisis, etcétera, tenéis que jugar a Crow Country porque es excelente. Un juego maravilloso. Cuesta cada euro. O sea, vale cada euro que cuesta. Es increíble Crow Country. A mí la verdad es que me gustaría hacer el programa.
A ver un poco cómo lo encajamos, porque ya sabéis que estos meses están siendo un poco locos en ese sentido. Pero a mí me gustaría mucho, mucho hacerlo porque es un juego que tengo pendientito, lo tengo instalado y todo, pero no lo he podido tocar. Y tengo unas ganas tan salvajes que cualquier excusa sería buena para jugarlo y traerlo al programa, honestamente. Pues sí, pues sí. Y a ver, ¿qué han estado jugando en nuestro chat? Vale, pues Porque... ¿nos lo cuentas, Álvaro? Vale, os lo cuento. A ver, pues por una parte Sobatrix dice, solo existe la democracia en mi vida. Quien entiende, entiende. Quien entiende, entiende, y quien no entiende, ya le digo yo que lo que está jugando es a Helldivers 2. Exacto. Y Vi dice que está jugando a Indica por vuestra culpa también. Gracias, o lo sentimos, depende. Taules está jugando a Action Verge 2 después de pasarse el primero. ¿Vale? Extranger Vale, nos dice uf. que vaya jugazos los Six Perdona, Chronicles. comentario al respecto de Action Verge 2. Es un juego que se parece mucho al primero, pero que además a mí me parece el triple difícil. No sé si es la percepción general, pero creo que subió ahí bastante el ratio de exigencia. Sí, literal. Pues en el comentario de personas jugando a cosas muy diferentes de la semana tenemos a Molelizag, que ha terminado Jedi Survivors, está con el Anothercraft 3 Sur, que dice que es el tapadísimo del año, y Pikmin 2 con su chica. Oh, además los Pikmin son tan juegos tan buenos para jugar en plan con un amigo, con pareja o lo que sea, porque como que digamos que encontrar las soluciones a los puzzles juntitos y tal está súper bien. Me encanta eso. Espero honestamente que os guste mucho el juego y que sigáis jugando al 3, sobre todo al 4, porque es que ya te digo, me parecen juegos de jugar en pareja, pero al 200%. Sí. Luego tenemos a Javier Valdés 1, que está jugando con su pareja la versión de PC de Harry Potter y la Piedra Filosofal. A Serge... Vaya bueno ese juego, colega. O sea, es... A veces no sé si es tan bueno que es malo, o es bueno solo, pero sin duda me parece bueno. No, es bueno. O sea, el de Harry Potter y la Piedra Filosofal. O sea, tan malo que es bueno, perdona. Sí, o sea, tiene como estas cosas de las caras muy feas y los doblajes tróspidos y tal, pero al mismo tiempo es que es un juego que me gustaba tanto que tal. Aunque la versión buena para mí es la de Game Boy Color. Eso iba a decir, la buena es la de Game Boy. Es un RPG excelente. O sea, siento deciroslo, quien piense diferente, pero es un juego excelente diseñado por Hatsune Miku. Entonces... Bueno, Hatsune Miku no, o sea, J.K. Rowling no tuvo nada que ver en ese juego, lo hicieron unos señores muy tranquilamente, ¿sabes? Entonces, bueno, yo aquí no tengo no tengo nada que objetar. Al César lo que es del César. Hicieron además la versión de Game Boy y la gente de Kryptonite que bueno, oye, hicieron algún jueguecillo también muy majo como el Capitán América de Nintendo DS, que es un juego que tiene su gracia. Es de los mismos desarrolladores, ahora de repente todo tiene mucho más sentido. Claro. No lo sabía, no sé por qué no lo sabía. Claro, y también hicieron bastantes juegos de DS también y algunos bastante majos. O sea, hicieron los Sims 2 de Nintendo DS. Increíble. Paula descubriendo aquí que todo encaja en su vida. En plan, claro, una es vez en plan... más. Ya, es verdad que dentro de que me gustan mucho los Sims de Nintendo DS, es un juego con el que vivo obsesionada desde que era una niña, como que nunca me había parado a pensar en quién hizo ese juego. O sea, siempre lo había pensado como que era una anomalía cósmica y ya está. Pero yo no me había planteado que lo hubieran hecho humanos. Y claro, y ahora tiene todo el sentido... ¡Buah! Pues Esto es increíble, esto es increíble. Los Sims 2, hizo el juego de los Simpsons de DS, que es también increíble. Hicieron también... Es que tienen bastantes cosillas muy majas. Tengo que investigar... el Origins Wolverine de DS. Es que toda mi vida revierte en las mismas cosas todo el rato. Es que no sé por qué me pasa esto. Tengo que investigar esto entonces, ¿eh? Sí, Tengo que investigar esto entonces porque igual... Ojito, ¿eh? Tienes que mirar a Kryptonite porque son gente que han hecho cosas que son tu cosa. O sea, es así. ¿Qué más está jugando nuestra gente? Serge 10PL está haciéndose un personaje para el DLC de Elden Ring. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos yo también, por gente... cierto, me gustaría señalar existencialmente que yo también me estoy haciendo el personaje para el DLC de Elden Ring, pero a ver cuándo acabo. Sí, eso es un tema. Tenemos mucha gente hablando de los SIS. JRS Jacobo está jugando a FF7 Rebirth, Final Fantasy VII Rebirth en difícil. Que, repito, si falta se le va a ir el año en este juego. Por Uvasecas. Sí, totalmente. Por Uvasecas ha jugado a Tunic en la Switch de un amigo que tiene pinta juegazo. Pues sí, es juegazo. Alvalaro está rejugando a Disco Elysium como, y esto no te lo esperas, fascista borracho.
Claramente es meta en el juego. Para los oyentes que no conozcan Disco Elysium y piensan que esta persona se ha vuelto loco, es que claro, el protagonista del juego es un exalcohólico. Entonces el juego te deja elegir si quieres que recaiga en el alcoholismo o no, que no recaiga en el alcoholismo, y luego te deja elegir digamos, tu ideología política. Entonces, claro, hay sinergias de alguna manera en el juego, ¿vale? Y aquí no vamos a hacer como ningún tipo de comentario, yo simplemente voy a decir lo que dice el juego. Hay sinergias entre fascista y borracho. Las hay. Esto es una información que ofrezco, ¿vale? Y si esto os hace imaginaros algo concreto sobre cuál es la ideología política de la gente que hizo el juego, pues ya tal. Ya tal. Fatmal Cap está jugando Indivisible. 1000 años después de ser Baker, Charlie Sanger vuelve a Elden Ring. Q4PD3 está con Balatro Again. Licking Doy se ha pasado Florence y ahora está con Pentiment. Qué guapo. Pero, o sea, literalmente porque habéis jugado a todos los juegos que existen esta semana, ¿no? O Sí, sea, no ha sí, sido sí. como una semana súper fructífera. Sí, es increíble. Pues espera, que luego tenemos a Balthus, que está con el Sadai, que le mola y le cuesta partes iguales. Es normal, le cuesta un poquito. Es un Si no lo has poquito hecho, durete. Si no lo has hecho, puedes escuchar el programa que hicimos sobre el Shaddai en su momento, cuando salió la versión remasterizada, que está muy bien porque es un juego que nos gusta mucho a ambos. Sí. Y Tetzar está con Citizen Sleeper y pensándose en Bueno, retomar Shifu por unos temas. Los temas es que ha visto un hilo de referencias que hay en Shifu por parte de los desarrolladores y son todo peliculones que me flipan. claro, efectivamente. Yo digo sí a todo. O sea, mi perspectiva es efectivamente y sí. Vale, pues habéis jugado a muchos juegos increíbles, pero que sepáis que los tenéis que ir acabando, ¿eh? O sea, os vais poniendo las pilas entre hoy y mañana a partir de que escuchéis el programa, para ir llegando al final de todos ellos, porque hoy venimos con dos juegos, como dos catedrales, que no os podéis perder, porque si vuestros gustos son un poquito como los nuestros, y creo que si lleváis escuchando mucho tiempo Checkpoint, igual llegados a esta altura ya lo son un poquito, os van a encantar. Así que yo creo que con esto vamos con un poquito de música y empezamos. Vale, Álvaro, vamos a empezar. A ver, esta semana, como ha sido una cosa muy complicada, nos hemos dividido. Álvaro ha jugado una cosa y yo he jugado otra. Podría haber sucedido que a uno le hubiera gustado su cosa y al otro no, pero no ha pasado. Vale, entonces, Álvaro, ¿de qué juego nos vas a hablar hoy? Vale, voy a hablar de arcade. Vale, voy a hablar de arcades. Voy a hablar de que en el diseño arcade hay una máxima lógica, o al menos creo yo que es la máxima lógica del arcade. Esto, como siempre, está abierto a debate. Crear lo máximo posible con los menos elementos disponibles. ¿Vale? No es ni meter monedas, ni forzar al jugador a meter monedas, ni nada similar. O sea, los juegos de no, eran injustos, no sé qué, no sé cuántas. No, el diseño arcade lo que era es intentar sacar mucho de poco. Es muy fácil que salga mal. Es muy difícil que salga bien. Pero cuando sale bien es porque se ha pulido muchísimo, ¿no? Los principios básicos. ¿Por qué? Porque los arcades, Efectivamente. la gracia es que tiene que poder coger una persona y con la menos experiencia posible sacarle el máximo posible. O al menos ser capaz de pasar un poco. Entenderlo muy fácilmente. Sí, me hace mucha gracia porque realmente no es como el máximo posible. O sea, entiendo por qué lo has dicho, ¿vale? Y tiene cierto sentido, pero realmente no es tanto el máximo posible, sino la mínima cantidad posible, pero estando completamente dentro de la propuesta y queriendo más. ¿No? Claro, Es un poco como la filosofía de los arcades. a eso me refiero con el Claro, máximo. sí, Más. te he entendido. No de sacar todo lo que puedas de la fórmula, sino de hacer más de menos, ¿vale? O sea, menos es más, literalmente, en este caso, ¿vale? No importa si arrojan mogollón de ideas conceptualmente interesantes, porque si luego no funcionan en el contexto, son muy difíciles de coger o son tal, el juego no termina de funcionar, ¿vale? Porque se siente que hay cosas ahí que no deberían estar, que están como muy troscas, y entonces ya la cosa se vuelve un poco chunga. Es la trampa que busca de los juegos que buscan funcionar, ¿no? A través de estos conceptos más básicos, más sencillitos. Y es algo donde Mullet Mad Jack se siente tremendamente cómodo, de alguna manera. Sí. Estaba fact-checando una cosa sobre Mullet Mad Jack, perdón. Vale. Mullet Mad Jack es un juego que ha salido ya, que es lo que estaba mirando, ¿vale? Sí, sí, Pero sí, sí. que eso es un poco lo que estaba comprobando. Y es un juego que tuvo determinada popularidad en uno de los últimos Steam Next Fest, porque hubo una demo
que fue como de las cosas que prácticamente todo el mundo, entre ellos tú, Álvaro, destacaron de las que habían probado y tal, pero sí que es verdad que creo que he tenido como el infortunio de confrontarse con una fecha de lanzamiento en un momento muy saturado de cosas. Pero aún así, me gustaría que supieras que las reviews que he tenido son extraordinariamente positivas y que en general yo creo y siento que ha elaborado bastante en lo que traía en la demo. Entonces, ¿por dónde empezamos con este juego? A ver, primero vamos a poner un pelín de contexto, porque creo que en este juego sí que es muy importante. Me diréis, Álvaro, pero no dices que es como un juego muy arcade. Vale, sí, pero precisamente los juegos arcade, a pesar de lo que parezca, viven y mueren por su narrativa en muchos casos y por su estética. No, no es al revés. Bullet Mad Jack es un juego que se ambienta en un futuro cyberpunk donde los seres humanos se han vuelto adictos a las endorfinas. Por eso su capacidad de atención se ha reducido a los 10 segundos. El mundo real. Bueno, el mundo real no, porque son 10 segundos. Es básicamente un Ser Paula Simulator. ¿No? En plan... Sí. Un poco sí, ¿no? Vale. Okay. La cuestión es que ahora hay dos entes pensantes, ¿vale? Hay dos tipos de seres inteligentes, son los humanos y los robots. Los robots no tienen este problema de spam de atención, entonces básicamente se han apoderado del mundo como billonarios. Existen un montón de robots billonarios en el mundo y esto pues a los humanos no les hace mucha gracia, la verdad, ¿vale? Es un concepto bastante gracioso realmente si lo piensas en frío, ¿no? O sea, imagínate que nos pasase esto ahora, que como que los humanos tuviésemos, o sea, nos hemos vuelto tan tontos y tenemos tan poca capacidad de atención que de repente vienen las IAs y dicen, pero ¿y estos? ¿Sabes? Y nos conquistan. ¿Y estos chalas, no? En plan, ¿qué cojones? Claro, o sea, sí, que sí. La caída de la humanidad no fuese como una gran conspiración o una guerra o un tal, ¿sabes? Sino que fuera simplemente que nos hemos vuelto niños iPad. Sería gracioso, la verdad. Sería gracioso y es un poco factible ahora que lo pienso. Sí, lo es un poco. Entonces, esto es parte del juego, que es crítica social en cierta medida y bastante bien tirada en muchas cosas. Pero vamos a hablar de eso después porque... ¿Quién es nuestro protagonista? Pues es un señor llamado Mullet Mad Jack, que tiene un mullet, está cabreado y se llama Jack. Descriptivo. Le ofrecen participar en un concurso retransmitido por internet, por streaming, en plan en el Twitch del futuro, o sea, en Quick, que nos premiará con unas zapatillas guapas si conseguimos salvar a una influencer que ha secuestrado un robot billonario, de hecho uno de los mayores billonarios del mundo, llamada La Princesa. Vale, pregunta número uno. Pregunta número uno. ¿Cómo de guapas están las tapas? Bastante guapas, son como una versión bastante cyberpunk de las Air Jordan. Claro, en plan, antes de empezar a hablar como sobre el juego en sí, me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿tú te arriesgarías a enfrentarte a un robot billonario por esas tapas? A ver, una legión de robots, no. Pero si es solo un robot y tenemos igualdad de oportunidades, en plan, no es un robot asesino súper loco que dispara en plan de apuntando con GPS, no sé qué. No, en plan, un robot normalito. Como el post este que pregunta en plan de a cuántos niños de 10 años crees que les puedes en una pelea, ¿sabes? En plan de cuántos robots billonarios te bajarías por unas Jordan muy guapas. Claro, el problema de esos memes es en plan de... Es que tenemos que suponer de... ¿Estamos peleando a muerte o no? Ya. Y es problemático. ¿Cuántos niños te puedes bajar si los matas? ¡Ostras! Claro. ¡Ninguno! ¡No quiero matar niños! Claro, sí. Pero robots me dan menos cosa. Sí, ese tipo de preguntas son como demasiado inespecíficas para ti. Sí, necesito... necesitas como más contexto. Es un combate a muerte, tenemos armas, no sé. Es como... Entonces, hemos quedado que las tapas están muy guapas. Exacto, las tapas están muy guapas, entonces, esto es cierto. ¿Qué pasa con eso? Que lo que nos dicen es, mira, tienes todo un edificio lleno de robots armados, tienes que pasar por encima de miles de robots para conseguir estas tapas. Y él dice, bueno, sí, no tengo nada mejor por lo que vivir, así que vale. Entonces va allí, va a salvarla, y la cuestión es que para hacerlo más interesante, la organización dice, bueno, nuestros espectadores necesitan estímulos constantes, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que te damos 10 segundos de vida, ¿vale? Y solo vas a ganar segundos de vida cada vez que hagas algo tan estimulante que nuestros espectadores hagan me gusta. Vale, ok.
¿Vale? Entonces tenemos 10 segundos de vida, pero cada vez que hagamos algo extremadamente estimulante para nuestros espectadores, ganaremos entre 1 y 3 segundos de vida. Y lo estimulante para nuestros espectadores es matar a los robots de la manera más brutal posible. Vale, de acuerdo. Oh, es muy buena la idea de este juego, ¿eh? O sea, lo están diciendo en el chat, pero es que es totalmente cierto. La premisa es extraordinaria. La premisa es increíble, o sea, la premisa es genial. Está súper bien. Y la cuestión es que toda esta narrativa está muy bien desarrollada por cómo se infiltra también luego en las mecánicas. Porque, como os he dicho, tenemos 10 segundos para pasarnos cada nivel, ¿vale? Tenemos 10 segundos. Empezamos con 10 y va bajando segundo a segundo. Si matamos a un robot de disparos en el pecho normal, ganamos un segundo de vida. Pero si le damos en la cabeza o en los testículos, ganamos 2 segundos. ¿Por qué? La muerte es más porque brutal. Está más guapo. Claro, la gente da me gusta más masivamente, tal. Pero si cogemos y por ejemplo hay una cosa de ácido, o hay en la pared hay unos cables sueltos, o hay un vacío, y nosotros cogemos y les empujamos de un patadón en el pecho, nos dan 3 segundos porque la gente se viene un más arriba por lo brutal y cruel que ha sido la ejecución. Es un poco triste pensar que realmente sí que se harían más virales las cosas que el juego hace que sean más... O sea, como que den más puntuación, ¿no? Sí. O sea, porque realmente sucedería. Sí, pero es que hay un nivel aún más lamentable, que es que por los niveles hay armas cuerpo a cuerpo. Pues hay hachas, hay martillos, toda esta clase de cosas que... Si tú coges y haces el impacto de empujar a la gente, utilizas el arma cuerpo a cuerpo y haces cosas como pues pasarle un cuchillo por debajo de la mandíbula y luego sacárselo, o pegarle un martillazo y luego arrancarle media cabeza, o sea, cosas muy bestias. Y ahí te dan tan masivamente a me gusta, la gente está tan hasta arriba de endorfinas, que ganas automáticamente tus 10 segundos de vuelta. Vaya locura. Pero por otro lado suena como una dinámica muy... estimulante. Justo utilizar esa palabra aquí creo que es un poco raro, ¿no? Pero en plan de... Suena como una dinámica que fluye muy bien para un juego que te premia cuanto mejor lo conozcas o mejor domines sus mecánicas, claro. ¿No? Entiendo que esta es un poco la energía. Tienes que saber cuándo tienes que arriesgarte, pues para tirar a alguien contra trampas, o cuando tienes que utilizar un arma cuerpo a cuerpo, pero también tienes que saber cuándo puedes hacerlo y cuándo no, y sobre todo cuándo te compensa más ir haciendo pues los cholazos, los disparos a los genitales, y ir así. Esto hace que haya veces que el juego es muy frenético y tienes que jugar muy rápido, tienes que estar hilando todo lo que puedas, pero hay otras veces donde el juego te premia por ir despacio, ir más lento, ir haciendo cabeza, explotar un barril de explosivo tal cual, ir avanzando con cierta lentitud porque tienes una arma, por ejemplo, en la mano y sabes que luego puedes perder cierto tiempo y te compensa matar a todos los que puedas en vez de simplemente llegar al final, ¿vale? Entonces, no es necesariamente un juego donde te premien por speedrunear, sino que muchas veces te premian por ir acabando con todos los enemigos de manera sistemática, o sea, no necesariamente mantener un estímulo muy bestial la gente en plan, ¡oh!, sino mantenerlo constante en el tiempo por ser lo suficientemente bien medido como para que sea estimulante. Qué chulo, la verdad, me gusta mucho. Y esto es una clase de narrativa excelente que os he dado gratis. Claro, exacto, ¿no? O sea, creo que este juego, o sea, tiene que funcionar sin haberlo jugado todavía, tiene que funcionar a la fuerza, porque es exactamente cómo funcionan las narrativas que son buenas y que son atrapantes y que cautivan al público, ¿no? Claro. Y que funcionan por una manera, ¿no? Porque tu cerebro está buscando todo el rato ese como... en el caso de los videojuegos, el coste de oportunidad, pero también es como la subida de adrenalina y la bajada de adrenalina, claro. Y la subida y la bajada y la subida y la bajada, ¿no? Es como o lo mantienes las cosas siempre divertidas arriba. De la vida. O lo mantienes siempre arriba, o vas creando unas fluctuaciones naturales. Y curiosamente, el que mejor funciona es el segundo. Claro, a mí el rollo de estar siempre arriba es un poco lo que esto lo he tenido que decir alguna vez ya, pero es un poco lo que me pasa con Sekiro, ¿no? A mí Sekiro es un juego que me gusta mucho menos de lo que me podría gustar, porque es un juego que me parece que siempre está arriba, y en su estar siempre arriba al final me aburro también, ¿no? Porque no deja de ser como un ritmo sostenido, y entonces todo el rato es como un boss guapo y súper difícil, un boss guapo y súper difícil, un mapa guapo y súper difícil, un no sé qué y súper difícil, un encuentro épico, un encuentro épico, un encuentro épico, un encuentro épico, y creo que al final como que hacer el mínimo común denominador de todo por arriba, ¿no? A lo alto, lo hace todo menos emocionante. Entonces,
Claro, que el juego te deje también espacio para modular un poco el tono, creo que es una buena idea, tanto de diseño de juego como para mantener tu atención como jugador. Claro, y tiene este sentido narrativo de que es algo también de por cual el público mantiene la atención de una manera muy natural. Y creo que esto es muy chulo, sobre todo porque narrativamente es un juego que se desarrolla más de lo que parece. Por una parte, la crítica social es muy evidente, está muy bien llevada. Luego, además, esta narrativa sobre la narrativa está ahí y es muy chula. Se podrían escribir textos muy largos sobre cómo esto es una clase de narrativa el propio juego en sí mismo, lo cual me parece increíble. Pero además la ambientación se desarrolla de manera muy natural en cada detalle del juego. Pues en los diseños de los robots, cuando se van introduciendo, en cómo es el piso, todas estas cosas van introduciendo cosas sobre el universo y cómo se construye la sociedad de este mundo que te van dando más ideas. Luego además la historia no es como una cosa súper loca, pero la historia tiene un giro hacia mitad muy interesante con elementos sobrenaturales que no os voy a spoilear, pero es muy interesante. El final es graciosísimo y está muy bien hecho. Y es que tiene Ujú. muchísimo pulido en todo lo que es la narrativa. O sea, y esto no es lo que te esperas. Igual no es la historia más profunda de la historia, pero narrativamente sí que es un juego narrativamente muy profundo y elegante. Y no me esperaba esto de un juego así. Así que, Ujú. por este sentido, yo os diría que cuidado, hay que fijarse. Otra cosa que, al margen de esto, ¿vale? Que todo esto que estás contando suena totalmente increíble. Me molesta que esta sea la semana en la que hayamos elegido los dos no jugar al juego del otro, porque yo sé que hay muchas cosas en mi juego que te van a encantar a ti y esto está sonando 100% como mi cosa. Pero, em, una cosa que no te he oído como mencionar tanto de este juego, pero que también me parece importante, es el rollo de la banda sonora y la estética. Sí, sí. A ver, estéticamente es un juego que bebe de los animes de los 90. Y cuando digo los animes de los 90 hablo de todas esas obras cyberpunk de Peña que hacían pues cosas muy gore y muy Sí. brutales. No esperéis aquí una cosa rollo Blade Runner, ¿vale? Esto no es Blade Runner en ningún sentido. Esperad cosas más como lo que hacía pues Yoshiaki Kawajiri, ¿no? O Akira Sí. Nishimori, esta gente que hacían cosas como muy violentas, muy exageradas, muchos robots, ciertos elementos Mm, sobrenaturales a ratos, con estos colores como más, como colores brillantes, con luces, pero no neones, sino colores brillantes y luces, ¿vale? Y luego como mucho juego de luces y sombras para hacer que los colores se apaguen y haya como contrastes muy mm, fuertes. Todo esto está. Y la música, pues son esto sí que es un poco más lo que os esperáis, pues banguerazos muy cercanos a la electrónica, un poco tecno, ¿no? Este rollo. Y que le va muy bien para este de pum, 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 ¿no? sí. Estar siempre ahí a tope. Y creo que le va muy bien y está muy chulo y lo hace muy agradable. Luego, además, el juego está. Alguna gente podría pensar, no, es que está saturado de cosas. Pero tú cuando Sí. estás jugando nunca sientes que haya demasiadas cosas en pantalla. Siempre es muy fácil leerlo. Porque además Eso me parece. el protagonista lleva su móvil en la mano que le dice cuántos segundos le quedan y Joder, se lee muy es bien. que lo ha dicho Tetzar antes en el chat, pero es que es un poco verdad, que es que tiene que hacer alguien un mod, ¿vale? En el que el protagonista está todo el rato mirando un vídeo de Subway Surfers en el móvil, como estos vídeos. Claro, es que Álvaro no usa TikTok, entonces es ajeno a este formato, ¿vale? Pero hay un formato de vídeos en TikTok que esencialmente es como que alguien te cuenta algo, suele ser como una historia leída de Reddit o algo, y para que tú mantengas atención te ponen debajo una partida de alguien jugando al Subway Surfers, ¿vale? Alguien haciendo plataformeo en Minecraft o como jugando algún juego de estos que son como muy sistemáticos pero muy tal. Y es 100% una cosa generación Z de ser incapaces de mantener la atención durante más de 15 segundos, ¿sabes? Que en plan de, yo no soy generación Z, pero me pasa, entonces o sea, no me... Quiero decir, no me pasa de manera total y absolutamente extrema si las cosas me interesan, pero sí que es verdad que me gusta más hacer dos cosas a la vez que una sola cosa. Entonces, alguien debería hacer un mod del juego en el que en el móvil, en vez del tiempo, ¿sabes? Es el Subway Surfers. Estaría bastante bien, bastante gracioso. Estaría No os voy bastante a negar. increíble. Sí. Ahora vamos precisamente al spam de atención, ¿vale? Tenemos 10 segundos antes de morir, pero tenemos más tiempo para pasarnos cada nivel. En plan de, una cosa no equivale a la otra. Lo dicho, cuando matamos a la gente ganamos más segundos, etcétera, etcétera, y esto depende de tal. Pero, y aquí está la cosa, este juego no es exactamente un roguelike a pesar de que pueda parecerlo. ¿Por qué?
Cada vez que terminamos un nivel, conseguimos una mejora. En plan de podemos coger un arma diferente a nuestra pistola, o conseguir una versión mejorada del arma que llevamos, o por ejemplo que no nos afecte el ácido, o tener un 50% de posibilidades de que las balas reboten, cosas así, ¿vale? En plan, mejoras típicas de estas cosas. La cuestión es que cada 10º nivel hay un final boss, un robot más grande y más gordote que se juega como un shooter clásico normal. A mí no me gusta el término boomer shooter, así que no lo voy a decir, pero es ese rollo, ¿vale? Ay, a mí me encanta Boomer Shooter. A mí no me gusta, lo siento. ¿Por qué no te gusta Boomer Shooter? Porque no son de boomers. Los boomers no juegan a Vale, los shooters. pero, o sea, no son de Boomer, ¿vale? Pero es como muy gracioso que te refieras a algo que es de los 80 y de los 90 como Boomer. O sea, me parece Millennial que shooter. está muy bien. No, pero es que no suena tan gracioso como Boomer Shooter. No, lo siento. No puedo aceptar O sea, esta además son incongruencia. juegos que, quiero decir, son juegos que no son para boomers, pero los hicieron baby boomers. Lo hicieron la generación X, lo siento. Bueno, Los hizo la generación X. Yo compro lo de polvas secas, Doomer Shooter. Madre Eso mía. me gusta. ¿cómo? Doomer Shooter me gusta. Doomer Shooter creo que es un paso como intermedio entre ambas cosas. Y si el boomer, como dice Tetzar, es el sonido de una escopeta del Doom, vale, ahí lo compro, ¿vale? Un boomer Claro. shooter lo compro. La cuestión es que se juega eso, como un boomer shooter o un doomer shooter, y es un poco más, pues, balas muy gordotas, enemigos muy grandes, y tienes una barra de vida. Básicamente te desconectan el aparato que te da solo 10 segundos, y entonces lo que es, si mueres, mueres. Y ya está, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que cuando pasamos estos bosses se reinician todas nuestras habilidades. Todas las habilidades que habíamos ganado las perdemos y podemos coger una habilidad permanente entre 9 que vamos consiguiendo en cada piso, ¿vale? Por esto no es un roguelike. Porque si morimos, se reinicia desde el último piso de cada decena. Si morimos en el piso 15, pues reiniciamos en el 11. Si morimos en el 32, reiniciamos en el 31. Y así todo, ¿vale? Es un juego arcade que coge elementos del roguelike. No es un roguelike ni un roguelite, ¿vale? ¿Por qué? Vale. Porque incluso los elementos roguelite de y consigo las mejoras, no sé qué, es para prepararte que todas esas mejoras es lo que vas a tener en el modo infinito. ¿Qué es el modo infinito? Pues todos los niveles del juego salteados para que tú juegues hasta que te quedes sin segundos. Ya está. ¿Y funciona? Funciona O sea, muy bien. ¿Funciona bien así? Interesante. Funciona muy muy bien así. La campaña es, digamos, el tutorial. Es una campaña Claro. buena por sí misma. Puede durar 3-4 horas. No mucho más, 5 o 6 quizás. Pero el verdadero mojo del juego está en el modo infinito. En el meterte y a ver si consigo mejor puntuación que yo mismo, que mis amigos, que todo internet, ¿no? En plan, voy a llegar a ser el mejor. Pues hombre, es difícil. Pero la campaña te enseña cómo tienes que navegar esos niveles y cómo tienes que hacerlo para que luego el modo infinito sea un tránsito mucho más elegante. Y eso es lo que hace también que sea muy chulo. Porque al meterte en el modo arcade, ya has aprendido a jugar antes de eso. Claro, tiene sentido. Me da un poco de miedo que poniendo tanto peso en el jugador a la hora de cómo manejar, digamos, la dinámica del juego, a lo mejor se diluye un poco, pero esto es entonces la seña de lo que comentabas, de que el juego tiene unas bases que están muy bien diseñadas. Sí. Y el único problemita que tiene, y es una cosa parcheable, en plan, no es una cosa trágica, es que la navegación de los niveles no siempre es increíble, ¿vale? Nosotros nos movemos lo clásico con WASD o con el stick, y luego tenemos un botón para hacer un dash, ¿vale? Vale, hasta aquí bien. ¿Cuál es el problema? ¿Sabéis cómo son las plataformas en primera persona? No muy fiables. Vale. Pues este juego no siempre sabe llevarlo. En los primeros niveles no importa. Durante la primera mitad del juego no importa. Pero el último tercio, los pisos 8, 9 y 10 sobre todo, el 7 quizás, pero sobre todo es el 8 y el 9, a veces es demasiado cruel. ¿Por qué? Lo primero de todo, hay saltos entre plataformas, pero si nosotros caemos al vacío morimos automáticamente. Que te mueras porque alguien te pegue un tiro por un enemigo que no has visto y te ha hecho tener un poco de retroceso y caerte al vacío es un poco asco. Que des un salto y te caigas al vacío y mueras por eso en vez de porque te has quedado sin segundos va un poco contra las reglas del juego, ¿no? O sea, se siente un poco tramposo. Ya, vale, claro, tiene sentido, sí. Y a esto hay que añadir que algunas de las trampas no son súper intuitivas. ¿Por qué? Porque nos dice Rubén86 Dylan, calcular la profundidad es difícil en primera persona. Es eso.
algunas trampas te quitan muchos segundos de golpe. En plan, 3, Claro. 4, 5, 6 segundos. Entonces, Vale. si hay una trampa láser por aquí, o sea, tú vas andando, hay una trampa láser enfrente de ti, tienes que dejarte caer y luego hay otra trampa láser, es muy probable que hagas un dash y te la comas. O te dejes caer y tengas que saltar y hacer un dash automáticamente. Vale, mala analogía porque no es un juego en primera persona, pero una que creo que vais a entender los que hayáis jugado. Es como cuando te caes por los huecos en Returnal. Sí, Que es un juego que no va de eso en absoluto, entonces que te penalice por no plataformear bien mientras estabas disparando y esquivando balas. Se siente como, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me odias? sí, no es tan grave como el Returnal, que sí que creo que es muy grave en Vale. Returnal. Pero sí que hay veces que, sobre todo en los niveles con los láser y tal, donde se hace un poco frustrante, porque además hay veces que no tiene como las colisiones exactas y a veces pues te puede fastidiar una run que va muy bien, cosas que ni siquiera han sido errores tuyos. Y eso en un arcade es sangrante. Eso en un arcade puede ser muy frustrante. ¿Es grave? No es grave. Pero es de esas cosas que tienes que aprender a darle un poquito de cuerda y a jugar alrededor de ello. Puedes sistematizarlo, en plan de entender que funciona así y entonces tú jugar alrededor de ello y hacerlo parte del juego, pero idealmente no tendrías que ser tú el que haga el giro alrededor de ello. Le falta ese puntito para estar bien. Dicho eso, Vale. Bueno, ¿está mal? No. En absoluto, es un juego excelente. Pero tiene este único defecto, este pequeño pulido le falta para ser un juego perfecto. Dicho eso, os lo recomiendo muchísimo, es increíble, es divertidísimo. El modo infinito os da para horas infinitas. Es un juego increíble. Lo único es este pequeño defecto que hace que no esté tan pulido quizás como debería. bueno, pero igualmente suena como un juego, o sea, honestamente suena como un juego que me levantaría ahora y me pondría a jugarlo, pues, si no fuera porque tengo tantas ganas de hablar del juego que nos toca. Entonces, creo que está bien y sobre todo porque, iba a decir boomer shooter, perdón Álvaro, creo que es mucho menos derivativo que la inmensa mayoría de juegos de este estilo, ¿no? O sea, como que al final el género, entre comillas, se ha dejado un poco llevar por las inercias que ya existían en vez de pensar como firmemente en qué hacer con ello. Y este juego me parece que es distinto en absolutamente todo y creo que hay un valor en eso también. Sí, es un juego muy diferente, muy chulo. A nada que os gusten los shooters, os guste el rollo arcade, está ahí. Le falta ese pelín, pero es ese pelín que quizás con un parche, quizás con un DLC, quizás con algo, lo terminen de pulir. O sea, yo os digo, no os quedéis de no merece la pena por eso, no. Id a por él. Este juego es maravilloso. Pues yo creo que con esto igual deberíamos hablar un poquito también del siguiente, ¿no? Sí, hay temita aquí, ¿eh? Venga, pues vamos a poner un poquito de música y vamos con nuestro siguiente juego. Bueno, vamos a cambiar de tercio al 200%, ¿vale? Es decir, el siguiente juego del que vamos a hablar no tiene absolutamente nada que ver con Mullet Mad Jack, que es el juego del que os acabamos de hablar. Sin embargo, quiero mantener una cosa en común, que es que Álvaro me lo introduzca porque ya sabes que me encantan tus introducciones. Bueno, pues os voy a decir que algunos juegos lo que buscan es ponernos a prueba, ¿vale? En plan de desafiarnos, que tengamos que, ¿no?, poner ahí los músculos a trabajar. Pero existen dos formas de hacerlo. Una es ponernos la barrera lo más alta posible y decir, bueno, ahí te las apañes, si te rompes la crisma no es mi problema, ¿vale? Aquí hay juegos como, bueno, Ninja Gaiden, que es el ejemplo más obvio, pero también tenéis juegos como, por irnos a un terreno completamente diferente, The Witness, ¿vale? Es en plan de, tú tienes ahí las cosas y si no puedes, pues igual es que eres un poco tonto. Ya yo no entro si lo hacen bien o mal. Ninja Gaiden lo hace bien, The Witness regular. Pero ahí ya cada uno... Quería hablar de The Witness yo también luego os cuento. Luego están los juegos que nos ponen la barrera alta porque saben que podemos alcanzarlas con un poco de esfuerzo, ¿vale? Estos son juegos más como los Souls. Son juegos que nos dan las herramientas como para que si pensamos y trabajamos podemos aprender cómo hacer las cosas y no nos exigen en sí mismos una habilidad especial o una inteligencia superdotada de ninguna clase, sino que lo que nos piden es: fíjate bien, mira por ahí, ves haciendo esto, no sé qué, ¿no? Y te van guiando un poquito, con suerte, sin que tú lo notes, ¿vale? Generalmente el segundo acercamiento acaba triunfando más que el primero, pero hay veces que el primero
acaba siendo un poco más preponderante, sobre todo porque hay jugadores que se sienten como más, ¿no? Bueno, he triunfado sobre esto, ¿no? Efectivamente. Y hay un juego que claramente nos pone a pruebas, que acaba de salir, se llama Lorelei and the Laser Ace, aunque Vale. para saber si el caso es el primero o el segundo, si es de los juegos que nos ponen barreras altas y nos dicen ahí te las apañes, o de los que te dicen bueno, esfuérzate que tú puedes, vamos a tener que escuchar a Paula. Pues creo que si me conocéis un poco, si habéis escuchado Checkpoint un tiempo, o si yo qué sé, ¿sabes? Si o escucháis hablar de videojuegos regularmente, probablemente ya sabéis qué tipo de videojuego es por el hecho de que me ha gustado. Y a mí los puzzles, que se ríen un poco de ti. Cuando te atascas en puzzles, por ejemplo, me ponen de los nervios de una manera dramática. ¿Qué es el problema que yo tengo con The Witness, ¿sabes? The Witness creo que es un juego que no te ayuda en absolutamente nada. Sabe que te vas a atascar y le da igual. Y creo que eso es una cosa que... Por eso a mí me dio igual abandonarlo cuando me atasqué por tercera vez. Claro, exacto. Entiendo que es como la dificultad, es decir, cada desarrollador pone su dificultad en un juego, tanto en un juego de habilidad como en un juego de puzzles, según lo que quiere transmitir y según lo que quiere hacer con el juego y lo que quiere generar. Pero a mí personalmente me cuesta mucho... generar relaciones emocionales y generar interés a largo plazo con juegos a los que siento que les doy igual. Entonces, The Witness es un juego que yo me acabé por cabezonería, pero que cuando me acabé me dio igual. Es un juego en el que no he vuelto a pensar prácticamente nada y que probablemente si lo hubiera dejado a mitad no hubiera mirado atrás nunca, ¿sabes? Entonces, eso es un poco lo que me pasa a mí personalmente. Yo entiendo que hay gente a la que le gustan mucho estos juegos espesos, crípticos, que te hacen dar 10.000 millones de vueltas alrededor de cada cosa y que luego les generan como muchísimo estímulo cuando resuelven un puzzle en el que llevan atascados 2 semanas, ¿vale? Yo lo entiendo, pero a mí personalmente ese tipo de juegos no me gustan. Yo prefiero los juegos que son difíciles, es decir, que mantengan la dificultad, pero que sean más o menos conscientes de que tú no estás en el cerebro de los desarrolladores, ¿vale? Entonces que cada uno piensa de una manera, cada uno aborda los problemas de una manera o de otra, y que puede haber cosas que te cuesten más que otras y que no pasa nada, y entonces que generen como una sensación de pues eso, de que las cosas se pueden resolver, de que las cosas se pueden abordar desde distintos ángulos, sobre todo. Entonces, Lorelei and the Laser Eyes es un juego que me ha sorprendido mucho, primero por vanguardista extremo, y segundo porque es el siguiente juego de los desarrolladores de Sayonara Wild Hearts. Sayonara Wild Hearts fue de hecho el juego que cubrimos en el tercer programa de Checkpoint de la historia. Sí. Y nos gustó mucho. Es un juego que nos parece gustó mucho, muy chulo. Pero es un juego que es esencialmente lineal, ¿no? Es un juego lineal, es un juego que es difícil no pasarse, es un juego que, no sé cómo decirlo, que tiene como un par de cositas de ritmo, un par de cositas de habilidad y tal, pero es un juego, una experiencia muy dulce, muy feel good, que dicen los ingleses, te lo pasas en 2 tardes, recuperas la fe en la humanidad y te vas a dormir tranquilo. Vale, pues todo esto lo borráis para Lorelei and the Laser Eyes, ¿vale? Lorelei and the Laser Eyes es un juego que no tiene absolutamente nada de feel good, pero absolutamente nada. Y es un juego neo-noir con una estética totalmente en blanco y negro, salvo por el color rojo, que se utiliza para representar, punto 1, la sangre, y punto 2, lo sobrenatural, que son las únicas cosas que hay de color rojo en el juego. Todo lo demás en el juego es en blanco y negro. Y por lo demás, tiene una perspectiva que no es exactamente isométrica, pero que claramente emula las cámaras fijas de los juegos Resident Evil clásicos. En concreto, yo creo que estéticamente tiene mucha inspiración en el primer Resident Evil, tanto en la versión de PSX como en el remake que se hizo a posteriori para GameCube y demás plataformas. El hecho de que nosotros, o sea, básicamente la premisa es que nuestra protagonista llega a un hotel que parece estar como medio abandonado porque recibió una carta hace un año que básicamente le decía, dentro de un año quiero que vayas a este lugar y nos tenemos que ver, ¿vale? Y poco a poco tú vas descubriendo pues las características de la persona que te ha llamado ahí, los motivos por los que lo ha hecho y la relación que tanto nuestra protagonista como la persona que nos ha llamado allí y ciertas personas del entorno de ese hotel tienen con el arte. No con el arte que consumen, sino con el arte que consumen y el arte que crean. ¿Qué opinas? Justo se me ha caído Discord cuando estabas diciendo eso. Ah, vale. Nada, no pasa nada. Podemos retomar Problemas ahora, del directo, perdonad.
Sí, problemas de directo. Estamos teniendo como un poquito de problema de conexión. A ver, un momento. Vale. Eh, vale. Álvaro, ¿estás? ¿Me oyes? Te oigo, ¿Me oyes? te oigo, te Vale, oigo. vale. ¿Has escuchado lo de antes? He llegado cuando la pregunta, o sea, he oído pues la descripción, pero he llegado cuando la pregunta. He perdido como 6 o 7 segundos antes de la pregunta. Vale, da igual. Tiro para adelante y luego comentamos. Entonces, la historia de Lorelei and the Laser Eyes es honestamente bastante críptica, ¿vale? Se va descubriendo poco a poco a través de, primero, documentos que encontramos en la propia... La llamo todo el rato mansión, aunque sé que es un hotel. Pero es que se parece tanto a la mansión de Resident Evil 1 que es una mansión, A ¿sabes? ver, Honestamente. aún no he podido jugar, a pesar de que quiero jugar porque estoy seguro que me Sí. va a flipar. Eh, todo lo que he visto es la mansión de Resident Evil. O sea, claramente está muy inspirado al menos en los survival horror. O sea, yo creo que es intencional. Sí. Puramente intencional. Ujú. El darle este aspecto tan cercano a Resident Evil. O sea, no sé hasta qué punto luego los puzzles se Sí. parecen o demás, pero desde luego se Sí, los parece. puzzles... Es que, a ver, como cuento yo, los puzzles no se parecen en nada a Resident Evil, ¿vale? Ahora explico un poco sobre los puzzles, pero la inspiración de Resident Evil es tan evidente que hay un pequeño Resident Evil jugable dentro del juego. Es que es complicado, ¿vale? Pero en el juego, además de con el propio juego, es decir, con el Lorelei and the Laser Eyes, también puedes interactuar con, desde el juego, Lorelei and the Laser Eyes que existen dentro del videojuego. Esto me flipa, o sea, que el juego tenga ¿Vale? juegos dentro de sí mismo. Claro, en plan, o sea, esto no es muy spoiler, ¿vale? Pero rollo, yo qué sé, ¿sabes? Hay un momento del juego en el que tú estás explorando, abres una habitación y te encuentras una Dreamcast, ¿vale? No es una Dreamcast, pero es por cómo está puesta la máquina, es una Dreamcast, ¿vale? Y en esa Dreamcast hay un juego, ¿vale? Y el juego es el prototipo del juego que estás jugando, pero dentro del juego, ¿vale? Y luego en un momento concreto encuentras una Game Boy. Y esa Game Boy tiene distintos cartuchos que tú puedes jugar. Y uno de los cartuchos que puedes jugar es el port de Lorelei and the Laser Eyes de la Game Boy del juego que hay dentro, ¿sabes? O sea, es como una movida como un poco loca en ese sentido. Pero bueno, digamos que es un juego que habla mucho del arte y es un juego que habla mucho de crear arte y dentro del arte se incluye lo performativo. De hecho, hay el momento más gracioso del juego tiene que ver con esto. Se incluye lo performativo, el cine, la literatura, todos los aspectos que entroncan con el cine y la literatura, la escultura, la pintura y los videojuegos, ¿no? En los videojuegos son un arte más que Lorelei and the Laser Eyes mete dentro de esta narrativa sobre el hecho de crear arte y el hecho de consumir arte y el hecho de expresarnos a través del arte y las consecuencias que eso tiene en la realidad, ¿vale? Pero bueno, lo importante, porque para llegar a todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que el juego tiene una estructura extraordinariamente no lineal, ¿vale? Hay que resolver un montón de puzzles. ¿Y de qué tipo de puzzles estamos hablando? Pues casi siempre son puzzles de números. Sí, Puzzles de números. son matemáticas. No, claro, no son exactamente matemáticas, ¿vale? Es como... hay matemáticas sencillas, o sea, hay sumar y restar y multiplicar. En un momento concreto tienes que hacer el área de un rectángulo, ¿sabes? Que es un lado por el otro lado. Y cosas así, como calcular un par de ángulos y cositas así de matemáticas como súper básicas, que las puedes buscar en Google si quieres. Pero esencialmente lo que son es puzzles con números. Es que creo que... O sea, yo cuando empecé me pensé que era un juego con muchas mates, pero luego me di cuenta que no son tanto puzzles con matemáticas, es decir, con operaciones matemáticas o con la manera en la que los números interactúan entre ellos a través de fórmulas, sino puzzles con el concepto abstracto de número. Yo sé que esto está sonando mucho a que estoy demente y me he inventado este juego, ¿vale? Pero no, son puzzles con el contexto, con el concepto, ¿no? De lo que es un número o lo que es... muchas resoluciones de puzzles son años, ¿vale? En plan de, pues tú tienes yo qué sé, hay ciertas fechas que se repiten muy recurrentemente en la historia de los personajes y muchas veces las resoluciones de los puzzles tienen que ver con usar esas fechas para
extrapolar soluciones a puzzles o enigmas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el 2014 es una fecha que se repite mogollón, el 1963 también, el 1847 también, ¿no? Son como fechas que son como relevantes para la historia del, del juego y que a veces pues te encuentras como un jeroglífico que tiene algunas sílabas cambiadas por números, entonces tienes que establecer la correlación entre las palabras para entender como la frase completa. Entonces hay cosas que son un poco como complicadas de explicar en ese sentido, pero a mí personalmente me ha gustado porque creo que a pesar de que los números pueden ser una barrera mental muy fuerte para muchos jugadores, ¿vale? En el Sí. sentido de, buah, cuando yo creo que va a haber mucha gente que va a empezar a jugar este juego y cuando se encuentren con el primer puzzle en el que hay que sumar varias fechas y luego restar y luego multiplicar y luego no sé qué, van a decir, paso de esta movida, no estoy en segundo de la ESO. Pero creo que conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que los números son como el recipiente para crear puzzles análogos a los que serían los de Resident Evil. O sea, no hay tanta diferencia entre la manera en la que tú tienes que combinar unos medallones y darles la vuelta para que estén en determinado ángulo en un Resident Evil y el tipo de Ujú. puzzles con fechas, horas de relojes o caras de dados que te pone este juego. Sí. Cuando yo se lo escribía a Álvaro, el tipo de puzzles, como si alguna vez os han hecho un test de cociente intelectual, Ujú. son este tipo de puzzles que te ponen o este tipo de acertijos. A mí es que me los hicieron todos de niña. Entiendo que es como la época en la que te hacen test de cociente intelectual. No sé si para Sí, adultos eran no. iguales. Pero. O test un poco de psicotécnico, ¿sabes? Ujú. Generar patrones, o sea, de encontrar patrones entre números, de hacer como problemas de lógica o de encontrar correlaciones entre las cosas que te plantean. Sí. Entiendo que mucha gente, pues eso, se sentirá ahuyentada porque suena a matemáticas aún así, ¿no? Porque suena como... Y mucha gente tiene un trauma con las matemáticas porque se enseñan en los colegios o institutos como se enseñan. No vamos a engañarnos. Pero al ser como esta cosa más de la relación entre los números y el contexto, creo que es mucho más agradable a la hora de gestionarlo, ¿no? En plan, porque no es ya el tener que Mm, ponerte a calcular sin contexto, no es un, bueno, suma y resta claro. porque es sin contexto, sino que te dan como un contexto, hay Claro, razones todo tiene narrativas contexto, específicas. sí. Y creo que esto es lo que hace que sea divertido e interesante, el hecho de, es un puzzle que tienes una razón para resolverlo, no es algo abstracto Claro. en el vacío. De hecho, el juego hace una cosa muy peculiar que a mí me gusta, pero que al mismo tiempo la he odiado, que es que los puzzles son distintos entre partidas. Es decir, como casi todas las respuestas a los puzzles, no todas, pero casi todas las respuestas de los puzzles de Lorelei and the Laser Eyes son números concretos, ¿vale? Hay, digamos que el número en sí que resuelve la ecuación o que abre el candado que tienes que introducir en un teclado o lo que sea, es diferente para cada partida. Digamos, yo me da la sensación de que lo que han hecho ha sido desarrollar 10 versiones diferentes del mismo puzzle que dé 10 resultados diferentes, pero bajo la misma lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes chivarle a alguien la respuesta del puzzle, tienes que hacerle entender la lógica del puzzle. Entonces, si tú quisieras hacer una guía de este juego, no podrías decir, para abrir esta caja fuerte tienes que meter el número 1948, ¿sabes? Tendrías que explicarle a la persona, mira, para obtener el número que abre esta caja fuerte, tienes que hacer esto y luego esto y luego esto y entonces lo obtendrás. Me parece interesante. Me parece... creo que va a hacer más difícil que la gente que se bloquee muy fuerte se desbloquee, pero simultáneamente me parece que es una apuesta muy firme porque realmente entiendas las lógicas del juego. Y yo entiendo por qué el juego hace esto. Porque es que cuando entiendes las lógicas del juego, el juego se hace cada vez más sencillo y cada vez más intuitivo. Y creo que, digamos que el primer tramo del juego, lo que para mí son, a mí es un juego que me ha durado como 12 horas, ¿vale? También me ha durado como 12 horas porque yo me he atascado bastante en varios puzzles. Creo que podría durar mucho menos. Pero yo siento que las primeras, digamos, 2 3 horas son como la prueba de fuego de si eres capaz de empezar a pensar bajo las lógicas del Lorelei. Y si eres capaz de empezar a jugar bajo esas lógicas, luego el siguiente tramo del juego es extraordinariamente fluido. Me parece muy guay eso, porque creo que al Mm, final es un poco lo que aspiran los grandes videojuegos, que es claro, a, te voy a presentar este mundo, te voy a presentar esta sí, serie de reglas
intégrate en ello y aprende a pensar a través de ello. Entiendo que hay gente que le puede costar más o menos, hay gente que puede no entrar por lo que sea, hay gente que activamente no quiere, porque quiere pasárselo todo a fuerza bruta como ellos quieren y ya está. Pero creo que los buenos juegos funcionan mejor cuando entiendes su lógica interna y empiezas a fluir con ellos y ves cómo todo está hecho para funcionar de ese modo específico. Y si hace esto de esta manera, sobre todo siendo puzzles, tiene la oportunidad de hacer una cosa que vemos poco en los puzzles, que es que un puzzle se sienta como, vale, no podría haberlo hecho otro juego. Claro, esto es lo que le pasa a este juego, ¿no? Los puzzles están tan metidos dentro de la lógica de su universo, de la lógica del videojuego y de la manera en la que funciona, que no son puzzles que encajarían en ningún otro sitio, ¿sabes? O sea, si yo ahora cojo Resident Evil 1 y le meto, en vez de los puzzles que tiene Resident Evil 1 o Resident Evil 2, le meto un puzzle del Loreley, no encaja. Porque depende que tú sepas como cuáles son los elementos claves. El juego tiene una cosa, por ejemplo, con el alfabeto griego, tiene una cosa con las fases lunares, tiene una cosa con determinadas fechas, tiene como, digamos que tiene como ciertos puntos a los que vuelve una y otra vez. Pero el hecho de que haya unos puntos y unos números en los que el juego vuelva una y otra vez también te da una pista sobre dónde empezar a resolver las cosas, ¿no? Es decir, si alguna vez te atascas en un puzzle y no entiendes absolutamente nada, dices, voy a probar 1847, 1963 o 2014, porque son los números recurrentes que salen cada 10 minutos en este juego, ¿no? Y entonces, a partir de esa lógica, a veces encuentras tú solo la solución, de una forma que me parece muy inteligente. La cosa es, para mí, Lorelei and the Last Erais es un juego de 10, ¿vale? Pero soy reticente a decir que es un juego de 10 en general, es un juego de 10 para mí. Pero yo entiendo que esto que pide el juego es una cosa que muchos jugadores no van a o querer o poder darle, porque yo la dificultad que he tenido con él y lo que ha hecho que me durase, yo creo que más horas que a la media de la gente, es el hecho de que soy muy cabezota. Entonces, si me encabezono con que la solución de un puzzle se hace de esta manera, me encabezono con ella y me cuesta mucho pensar alternativas. Entonces, puede ser que si vuestra lógica y vuestra personalidad funcionan de una manera concreta, tengáis dificultades con este juego. Que no creo que sea un demérito del juego, pero creo que es una cosa que hay que considerar a la hora de hablar de él. No creo que si no os gustan los puzzles o si odiáis los juegos de pensar, este es el juego que vaya a hacer que os empiecen a gustar. Igual que en otros programas os hemos dicho que os dijimos, por ejemplo, que Cocoon, el juego del escarabajito, sí que es un juego. Cocoon sí que es un juego de puzzles que puede ser jugado por gente que odia los puzzles y que puede entrar bien, ¿no? Por ejemplo, Tunic me parece otro juego que es así. Pueden no gustarte los puzzles, jugar a Tunic y que estés tan embebido en Tunic que de repente te empiecen a flipar. Este no es ese juego. O sea, para este juego hay que venir ya con el bagaje de que te gusten este tipo de cosas y te guste devanarte los sesos. Pero si te gusta, es tan buena y sobre todo lo que tiene es para mí es un apoyo, primero, narrativo y segundo, audiovisual exquisito. O sea, la atmósfera es buenísima, pero además de ser la atmósfera buenísima, es que hay una cosa que no se ha hablado mucho del juego, pero que yo creo que había que hablar, que es lo que hace con las animaciones, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿eh? Porque no suele ser una cosa que se destaque en los juegos de puzzles. De nuevo volviendo a Resident Evil, tú sabes que vosotros sabéis que en los Resident Evil original tienen como la pantalla esta de carga, que es una puerta abriéndose, que básicamente es como una solución a un problema que tenía el juego, que es que necesitaba pantallas de carga entre habitaciones, pero que al convertirlo en una animación de una puerta abriéndose, lo que hace es generar una tensión sobre qué te vas a encontrar a continuación, ¿vale? Y al menos una vez se te come algo la cara. Sí, al menos una vez en Resident Evil 2 se te come algo en la cara y subir de tus expectativas, ¿no? Pero bueno, en general la animación de las puertas de Resident Evil es tan brillante porque cogieron una debilidad, digamos, del sistema y la convirtieron en algo que jugó a su favor, aumentando la tensión que tú tenías cuando entrabas en una nueva zona. Vale, lo que hace Lorelei and the Last Erais es utilizar el hecho de que saben que tú muchas veces te vas a equivocar al resolver puzzles porque no lo has entendido, porque no has hecho bien las cuentas o porque te has empanado y has puesto un 7 donde era un 8 o lo que sea, y lo convierte en un elemento de tensión narrativo, ¿vale? Por ejemplo, hay muchísimos candados. Por ejemplo, todos los atajos, porque conforme avanzas en la mansión vas desbloqueando atajos que te permiten ir de una parte a otra de ella más rápido, ¿vale? Son literalmente atajos y cada atajo tiene un puzzle, creo que hay 20 en total, y son un candado como correderos.
cero. O sea, tú tienes como en una ruleta, tienes que poner un número de 2 cifras y entonces después de ponerlo, le das a un botón, como al botón, o sea, al equivalente al botón de aceptar, ¿vale? Y entonces hace una animación en la cual pulsas, giras el candado hasta el final y hay como un segundo o dos antes de que tú ves si choca y se atasca o si lo liberas. Esto lo hace también con los candados. Tú metes un número en un candado y le das al botón de aceptar. Entonces hay una animación como de que tú levantas la parte de arriba del candado y hay como un segundito antes de que tú sabes si se atasca y como que tu personaje forcejea con él pero no consigue abrirlo, o si sale del todo y eso es que has acertado, ¿no? O sea, no es como que el juego te diga verde lo has hecho bien o rojo lo has hecho mal, sino que te lo transmite a través de la animación. Entonces, ¿qué pasa? Que el alivio o la euforia que sientes a veces cuando ves la animación buena después de haber visto la mala 8 veces es increíble. Es que se habla poco de la satisfacción de la Sí, fisicalidad en los videojuegos. O sea, uno de los motivos por los que los Souls son tan satisfactorios, lo han petado tanto, es porque son increíblemente físicos. Y esta introducción de elementos físicos es una cosa que se negligen muchas veces, no se habla mucho en la crítica, pero es lo que hace que algunos juegos sean excelentes. Tetris ya hacía esto. Sí, claro, exacto. Pero la cuestión es cómo lo llevas a... Y esto es una cosa que se olvida muchas veces. Por ejemplo, una cosa que no me gusta de The Witness, entre las muchas cosas que no me gustan de The Witness, es la cero fisicalidad que tiene nada. No hay esta cosa de sentir que cuando triunfas hay algo que te dice has triunfado, cuando fracasas algo te dice que has fracasado. Esto ya lo hacía Tetris. Esto ya lo hacía Tetris de que cuando colocas una pieza de plomo... La cosa es que no es tampoco como una fanfarria, ¿sabes? En plan de no sale nadie a aplaudirte. Claro. Por ejemplo, me gusta mucho, esta creo que te va a gustar a ti además, cuando hay muchas llaves y muchas puertas, y hay muchas llaves que tú no sabes de qué puertas son. Entonces, cuando utilizas la llave incorrecta en una puerta, es como que la intenta meter y es como sonido de cuando intentas meter en una cerradura una llave que no es, ¿vale? Pero cuando aciertas, hace como un poquito el mismo sonido como el de chocar con la llave con la cerradura, pero luego hace clac y luego suena el sonido de la puerta abriéndose. O sea, el juego en ningún momento te dice, bien, la has abierto. Te deja escuchar si la puerta se abre o no. Es que es flipante. Me encanta. Pero es que esas son las cosas que hacen que un puzzle, no solo un puzzle en general, todo, se sienta como que de verdad hay... de verdad está ocurriendo, de verdad es algo, ¿vale? ¿Por qué es esto? Ocurre lo mismo, quizás es más evidente, por ejemplo, en los shooters, porque son los disparos si se sienten bien o no, muchas veces es el sonido, pero también es en el terror, muchas veces si consiguen esa atmósfera o no es el sonido, pero es que en los puzzles también ocurre porque ese poder guiarte por el oído también es, ¿estoy yendo bien o no? ¿Estoy fracasando o no? ¿Lo he hecho bien o no? Esto también, que el oído se refuerce, es una cosa que ayuda muchísimo, porque aunque es verdad que el ser humano prioriza el oído, la vista por encima de los otros sentidos, tenemos 5 sentidos, no 1. Claro. Yo de verdad... Que haga también esto, me flipa. Mira, yo os voy a ser sincera, me acabé el juego anoche. Y me acabé el juego anoche porque estaba mortalmente atascada en un puzzle, que además es un puzzle que desbloqueas prácticamente al principio del juego. Yo os prometo que no me entraba. Y el momento ayer, a las 12 de la noche, en el cual el puzzle me hizo clic, cuando escuché por primera vez el sonido de que el puzzle había entrado correctamente, o sea, fue como... Rollo, entiendo que es lo que debes de sentir cuando te sientas por primera vez y bebes un trago de agua después de haber caminado 200 kilómetros al sol. Te lo prometo, o sea, nada me ha generado... O sea, las endorfinas estas que decías que lo del Mullet Mad Jack de matar a gente disparándole y no sé qué. Sí. Eso es de novatos, ¿vale? La verdadera endorfina es el sonido de que has acertado el puzzle en el Loreley, que te prometo que es como tal. Entonces, claro, es un juego en el que te esfuerzas mucho... Vale, y piensas mucho y le das muchas vueltas a las cosas y tienes notas del móvil. Mis notas del móvil ahora mismo son las de una persona malsana, ¿vale? En plan de, mira, o sea, para que os hagáis un poco la idea. Mis notas del móvil ahora mismo son V4, S1, E8, N7, 3142, si no, 9174, 4197, desde la izquierda, 3697. Notas de Paula. 7 E mayúscula, H minúscula. El conspiranoico. Claro, en plan, ¿de qué soy? El asesino del zodiaco. ¿Vale? Pero
Entonces, es un juego que te hace llenar todos los papeles que hay a 20 metros a la redonda de garabatos random, que hace que tus notas del móvil parezcan las de un demente y que te tiene dándole vueltas en la ducha, pero ¿por qué? ¿Pero qué es que era esto? ¿Qué lógica quiere que tal? Pero que cuando te da la respuesta es excelente. Entonces, por eso me parece muy buen juego. Y no sé, o sea, honestamente, me ha sorprendido mucho, sobre todo porque es un juego muy diferente a Sayonara Wild Hearts, ¿sabes? Que. Que. A ver, yo no quiero hablar mal de Hades 2 porque Hades es un juego que está bien y Hades 2 es un juego que me está gustando mucho. Pero creo que Lorelei and the Laser Eyes es la antítesis de Hades 2. Es decir, un estudio pequeño que hace un juego que le funciona muy bien y en lugar de decir vamos a hacer lo mismo pero dos porque es lo que quiere la gente, dicen vamos a hacer nuestra movida loca que queremos hacer y nos hace felices y ya está, ¿sabes? Creo que hay espacio en la industria para ambas cosas, pero valoro cuando alguien toma la decisión de no hacer la secuela de tu título turbo popular, sino de apostar por algo nuevo y diferente a ver qué pasa. Sí, 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 no, sí, yo también creo que es una cosa muy, muy, muy noble y que ocurre muy poco. Y además quería decir una cosa, y es, ¿te has fijado cómo en principio los dos juegos no se parecen en nada, pero los dos juegos son excelentes por exactamente las mismas cosas? Desde dos géneros completamente diferentes. Sí, es un poco esto, ¿no? O sea, sí que creo que no. O sea, no lo había visto al principio, pero ahora que hemos hablado de ellos, un poco es exactamente así. Claro, es en plan, cuidado, en plan de que dijo Tolstoy, ¿no? Que las buenas familias se parecen, pero que cada mala familia es particular a su manera, ¿no? Pues todos los grandes juegos se parecen, pero los malos juegos son malos cada uno a su manera. Efectivamente. Total, que con esto cerramos el programa de hoy, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, con esto podemos cerrar. Os hemos costado dinero porque al menos uno de los dos seguro que os ha convencido, es en plan de los dos géneros. Luego habrá gente que será exactamente como tú y yo, la intersección entre ambos géneros. Y eso también está muy bien. Pero bueno, esperamos que os haya gustado este programa. Todavía no sabemos exactamente qué vamos a ocurrir la semana que viene porque la situación está peculiar, ¿no? Pero tenemos muchísimas cosas. Tenemos muchísimas cosas en el tintero y muchos juegos de los que tenemos ganas de hablaros. Así que esperamos que os haya gustado el programa. Recordad que sois guapísimos y guapísimas. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.